Hermanos, les saludamos una vez más por este medio. Es un gozo como cada semana poder compartir con cada uno de ustedes hasta sus hogares estos cantos y vamos a alabar a aquel único y sabio Dios que es la razón de nuestra existencia, la razón de nuestra vida, la razón de nuestra adoración es Jesús. Alabamos a nuestro Dios porque Él es digno de adoración, ya que Él es victorioso y ha ganado la batalla por nosotros.
además de tener un Salvador y ser nuestro Señor, la Biblia nos dice con toda esperanza y con toda bondad que también Él es nuestro Padre. Y tenemos esa confianza de acercarnos a Él como tal, como un Padre, no como un Padre terrenal imperfecto. Si hay padres imperfectos que saben amar a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es perfecto. Puedo acercar, bajo tu sombra siempre puedo descansar. Eres mi paz, tú eres mi esperanza. Abba Padre, bendita roca en quien hay seguridad. Herencia que hoy puedo disfrutar. Con amor me adoptaste y soy tu hijo. Oh Dios, cuando pienso en ti, se me quita todo dolor. En tu presencia soy solo un niño y solo quiero correr hacia tus brazos de amor. Abba Padre, tú eres quien llena toda mi necesidad. Consuelas y perdonas mi maldad. Hermoso Dios, me han rodeado tus favores. Oh Dios, cuando pienso en ti, se me quita todo dolor. En tu presencia soy solo un niño y solo quiero correr hacia tus brazos de amor. Oh Dios, cuando pienso en ti, se me quita todo dolor. En tu presencia soy solo un niño y solo quiero correr hacia tus brazos de amor. Abba Padre. Con el gusto de saludarles una vez más, damos gracias a Dios también por estos 3 cantos por medio de los cuales nos permite darle la honra y la gloria. Es bueno siempre estar glorificando a nuestro Dios Todopoderoso y vamos a continuar estudiando la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, que es lo que estamos haciendo. Recordemos que el discurso de Jesús que está en todo este capítulo 23 es dirigido a la gente y a sus discípulos, lo dice el versículo 1, es decir, tanto a creyentes como a no creyentes. A estas personas está dirigido este discurso de Jesús. En la primera parte de este capítulo, que ya estudiamos la semana pasada, vemos a Jesús describiendo a los escribas y fariseos en los versículos
del 2 al 7, lo cual toma de referencia a nuestro Señor Jesucristo para dar indicaciones a sus oyentes en los versículos del 8 al 12. Y bueno, es lo que rápidamente y muy breve comenté que estudiamos la semana pasada. En esta ocasión vamos a analizar lo que es Mateo capítulo 23, versículos del 13 al 33. Bastantes versículos, esperemos terminar. Si no terminamos, pues esperemos saber lo que Dios tiene preparado, pero son versículos del 13 al 33 de Mateo 23. Así que les pido de favor, les invito a que abran sus Biblias en este pasaje, Mateo capítulo 23, versículos del 13 al 33. Y es muy importante que recordemos la importancia que tiene la palabra de Dios, la importancia que tiene la Biblia, la importancia que tiene el mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y pues les invito a que hagan a un lado aquellas cosas que les estorben, aquellos pendientes que tengan que hacer, aquellas cosas que nos incomoden o que causen distracción, y nos concentremos pues un ratito en estudiar la palabra de Dios. Sé que allá en nuestras casas es muy fácil poner este video y ponerme a hacer mi quehacer, a lo mejor, no sé, barrer, lavar trastes y estar escuchando, pero que es el día del Señor y creo que es importante que le regalemos un poquito de nuestro tiempo, le ofrendemos un poquito de tiempo y estemos concentrados en la palabra de Dios. Entonces aquí vamos a ver que es la continuación del discurso que inició en el versículo 2. En estos versículos tenemos ahora 8 ayes que Jesús dirige en contra de escribas y fariseos. Y es todo lo contrario a lo que encontramos en Mateo capítulo 5, versículos del 3 al 12, donde se nos habla de las bienaventuranzas. Aquí tenemos todo lo contrario, ya son 9 bienaventuranzas, ahora son 8 ayes que son en contra de escribas y fariseos. Estos ayes tienen un formato característico y la mayoría de estos comienzan diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. 7 veces de estos 8 ayes se repite esto al inicio: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y una sola vez dice: ay de vosotros, guías ciegos. Entonces, lo primero que vamos a ver y que es importante que entendamos, porque siempre vemos que les dice hipócritas. Les dice hipócritas porque era el pecado común, el pecado radical de escribas y fariseos. La hipocresía estaba a flor de piel con ellos. Entonces, por eso les dice hipócritas constantemente, hipócritas. Y debido a esta frecuencia, que en 7 de los 8 ayes se les dice hipócritas, es importante ver el significado de esta palabra hipócrita. Palabra muy conocida por nosotros, pero en este pasaje la palabra hipócrita en griego significa simulador. En aquellos tiempos era un actor de escenario bajo una parte falsa, es decir, estaba escenificando algo. También lo mencionaban como un comediante, pero bien sabemos nosotros y bien entendemos el concepto de hipócrita y sabemos aquellos que nos dan una cara o nos ponen una cara, pero son totalmente otra cosa. Entonces, esto es lo que viene diciendo nuestro Señor Jesucristo. El hipócrita desempeña un papel ajeno a su verdadera personalidad, y esto es lo que sucedía con los escribas y fariseos. Y tal como lo dije en un inicio, este discurso está dirigido a la gente y a los discípulos de Jesús, es decir, a los creyentes y a los no creyentes. A todo público en general está este discurso. En la actualidad tal vez diremos que ya no hay escribas y fariseos, y ciertamente estos escribas y fariseos en la actualidad ya no existen, pero sí hay personas con características de estos escribas y fariseos,
características muy parecidas a estos hombres religiosos. Entonces vamos a estudiar los ayes uno por uno, pero siempre pensando cada uno de nosotros en sí mismos, en nosotros mismos, rescatando así, cada quien es importante que rescatemos nuestra propia enseñanza para nuestro propio ser, para nuestra propia vida. La palabra de Dios siempre está vigente, tanto en los tiempos de Jesús, lo que le dijo a estos escribas y fariseos, como en la actualidad para aquellas personas que tienen características muy parecidas a estos hombres religiosos. Sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Siempre está vigente y la palabra de Dios es para todos los tiempos. Y entonces vamos a comenzar con el ay número 1 que tenemos en el versículo 13. Mateo 23:13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Bien sabidos por todos los creyentes, por todos los creyentes, es bien sabido que Cristo vino aquí a esta tierra para abrir el reino de los cielos a todo aquel que se arrepienta. Por lo tanto, si escribas y fariseos se sentaban en la cátedra de Moisés, como lo dice el versículo 2, y pretendían ellos tener en sus manos el conocimiento, entonces estaban obligados a contribuir en la obra de Jesús. Estaban obligados a hacer esto. Si sabían ellos exponer a Moisés y los profetas de una buena manera, estos escribas y fariseos sabían que Moisés y los profetas habían dado testimonio de Cristo, y nos lo enseña Juan capítulo 5 en sus versículos 45 al 47. Pero resulta que estos escribas y fariseos estaban haciendo todo lo contrario. Dice, cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. Es lo que ellos estaban haciendo, cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. Estos escribas y fariseos ponían todo su empeño en producir en la mente de los oyentes, de los hombres, me refiero a los oyentes de escribas y fariseos, toda clase de prejuicios contra Cristo. Todo contra Cristo. Era su intención. Ellos querían poner toda clase de prejuicio contra Cristo. Y aquí es donde debemos de tener nosotros mucho cuidado en estos días. Y alguien dirá, no he dicho nada contra Cristo, yo nunca he hablado mal de Cristo. Pregúntate, ¿y mis hechos qué dicen? Abiertamente con nuestra boca no decimos nada en contra de Cristo, pero nuestros hechos ¿qué dicen? ¿Alaban a Cristo o hablan en contra de Cristo? ¿Qué reflejan nuestros hechos? Analiza tu propia vida, piénsalo para ti mismo y tú tienes tu propia respuesta. ¿Qué hablan tus hechos? Pero les dice ahí en el versículo 13, pues ni entráis vosotros, es decir, estos religiosos eran tan orgullosos que no aceptaban abajarse al recto concepto de humillación de Jesús. Ese estado de humillación de Jesús que bien sabemos que descendió de los cielos, se hizo hombre y hasta murió en una cruz. A estos hombres religiosos no les gustaba la doctrina de Cristo porque insistía tanto en la humildad que a ellos no les agradaba. Y la humildad nos lleva siempre al arrepentimiento de nuestros pecados. Y el arrepentimiento de nuestros pecados es el acceso al reino de los cielos. Algo que se venía ya enseñando desde Mateo capítulo 3, versículo 2 con Juan el Bautista, con nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:17, donde les venían diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y este evangelio de arrepentimiento a escribas y fariseos no les convenía, no les gustaba, les desagradaba el arrepentimiento, por eso no entraban al reino de los cielos. Pero el problema no solamente era eso, sino que, dice el versículo 13, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hermanos, mala cosa es que te alejes de Cristo, pero todavía es peor alejar a otros de Él. Estos religiosos eran un obstáculo para mucha de la gente en aquel entonces, ya que grandes multitudes rechazaron el verdadero evangelio por el solo hecho que estos líderes lo rechazaron. Y nada más. Los seguían mucho, los imitaban tanto. Así que nosotros los que nos decimos llevar cierto camino recorrido ya en el Señor, ciertos años en el evangelio, debemos tener mucho cuidado para no ser obstáculo de aquellos que quieren entrar al reino de los cielos. Es decir, debemos de cuidar nuestro testimonio, y esto es algo crucial. Nuestra vida tiene que reflejar a Cristo. Nuestra vida tiene que ser diferente a los de la demás gente del mundo. Nuestra vida no tiene que ser igual a la gente del mundo. Nuestra vida tiene que ser diferente. Tienes que sobresalir entre la gente del mundo y las multitudes, y desgraciadamente a veces te confundes tanto que no hay diferencia, te pierdes ahí. Y esto es algo muy peligroso y muy grave. Si nosotros no cuidamos esto, entonces somos piedra de tropiezo. ¿Y qué le pasará a la piedra de tropiezo o a aquellos que sean piedra de tropiezo para los demás? Mateo capítulo 18, si lo buscan por favor. En Mateo 18 tenemos lo que nos dice lo que le va a pasar a aquellos que sean piedra de tropiezo. ¿Qué les pasará? Mateo 18, versículos 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Estimados hermanos, queridas hermanas, tenemos que tener este cuidado de no ser nosotros piedra de tropiezo, porque hay de aquel hombre que sea piedra de tropiezo. Está la advertencia clara. Tenemos que ser demasiado cuidadosos para que no seamos piedra de tropiezo, tanto para incrédulos como para aquellos que están iniciando en el evangelio. Si nos cuesta trabajo, oremos al Señor también. Pero bueno, vamos a pasar al ay número 2, que está en el versículo 14 y dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Estos hombres eran hipócritas y sumamente hipócritas porque hacían de la religión y de cierta forma de piedad un pretexto, es decir, una máscara para encubrir su codicia. Y vamos a ver lo que hacían. Dice: devoráis las casas de las viudas. En aquel entonces, la viuda, al quedarse sin marido, no tenía quien le representase ante los negocios. Entonces estos religiosos hacían el papel de administradores de los bienes de las viudas. Abusaban de su prestigio porque se insinuaban protectores de las viudas, se ganaban el afecto, se ganaban la confianza, teniendo para sí presa fácil para enriquecerse a ellos mismos. Y entonces iban ganando la confianza, su reputación les servía de esto. Lo hacían
pero tan bien, que no eran censurados para nada. Al contrario, eran recomendados para que administraran los bienes de las viudas. El cuidado de las viudas en ese tiempo era muy común y era muy importante. En Hechos capítulo 6, versículo 1, vemos un reclamo porque dice que estas eran desatendidas. Las viudas eran desatendidas y hay un reclamo. Pero al final era para estos escribas y fariseos pura hipocresía. Veamos cómo lo disfrazaban. Dice ahí mismo el versículo 14, como pretexto hacéis largas oraciones. La historia nos dice que ciertas oraciones llegaban a durar hasta 3 horas. Una oración de un fariseo, de un escriba, llegaba a durar hasta 3 horas. Las combinaban con meditaciones y con esto se estaban recomendando a sí mismos. Se recomendaban como verdaderos santos, dignos de mayor confianza para administrar los bienes de las viudas. Jesús no condena aquí las largas oraciones, no es lo que está condenando. Sabemos que Él mismo pasaba noches enteras en oración. Dios y nosotros también sabemos que dar gracias a Dios por las bendiciones que nos da, confesarle nuestra gran cantidad de pecados, se necesita de largas oraciones. Eso bien lo sabemos. Pero lo que Jesús está condenando aquí, lo que Él condena aquí es que usaban las largas oraciones como pretexto para cubrir sus malas intenciones. Y por eso les dice hipócritas. Y entonces se hacían pasar por hombres piadosos, ocupados en la oración, al grado que parecía que era imposible que tales hombres pudiesen engañar a alguien, porque lo mostraban muy bien. Estimados hermanos, pregúntense cómo son sus oraciones, largas o cortas. Pregúntense si nos damos el suficiente tiempo para orar a nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Te has preguntado esto? Tal vez alguien diga, yo no quiero ser un hipócrita como escribas y fariseos. 2 o 3 palabras, amén, y asunto arreglado, pero palabras honestas. No, hermanos. Si somos honestos ante Dios, reconociendo nuestros pecados, confesando nuestros pecados, nos vamos a tardar en nuestras oraciones. Si valoramos todas las bendiciones que Él nos da y las tenemos bien en mente, bien contaditas, bien marcaditas, de verdad que nos vamos a tardar en nuestra oración, porque Él nos da bastante. Y sabremos entonces que una oración corta no nos lleva a una íntima comunión con Dios, una íntima comunión con Cristo. Oremos al Señor de todo corazón y no como pretexto para ser visto por los demás. Oremos al Señor con un corazón contrito y humillado. Estos religiosos usaban la forma más ostentosa de piedad como pretexto de ser los mejores, pero estaban llevando a cabo las peores atrocidades: robar a las viudas. Les robaban a las viudas y era lo que hacían. Poco a poco en esa administración iban quitando y ellos iban obteniendo sus propias ganancias. Pero hay una ordenanza en Santiago 1:27 para todos y cada uno de los creyentes: visitar a las viudas. Y tal vez recordemos ahorita a nuestra hermana Marta Bravo, que muchos de nosotros conocemos, quedó viuda. ¿Cuántos fuimos a visitarle? ¿Quién sería capaz de decir ahorita, yo fui, mínimo una vez? Creo que los dedos de esta mano no me alcanzaría para contar a las personas que visitaron a nuestra hermana. Y la ordenanza es visitar a las viudas. Escribas y fariseos lo estaban haciendo de mala manera. Y por eso les dice el Señor aquí en el versículo 14, por esto recibiréis
mayor condenación. Externamente eran los mejores. Externamente eran los perfectos. Pero con esto escondían sus pecados. Esto agravaba más su situación pecaminosa, que recibirían mayor condenación. Como creyentes bien sabemos que en el cielo habrá diferentes grados de recompensa. Y esto es lo que nos debe de motivar a servir a nuestro Dios de la mejor manera posible y de todo corazón. Pero los incrédulos también deben de saber que hay distintos grados de castigo allá en el infierno. Nos lo enseña este versículo al decir mayor condenación. Recibiréis mayor condenación. Entonces, es de suma importancia lo que hacemos en lo cotidiano de nuestra vida, lo que hacemos en nuestro diario vivir, tanto para el creyente como para el incrédulo. Y es tiempo otra vez de pensar y analizar cómo es nuestra vida allá en el diario vivir, allá en lo cotidiano. Porque cuando vamos a una reunión de creyentes, tal vez damos nuestra mejor cara y lo mejor. Pero ¿cómo es nuestra vida cotidiana? Es importante analizarlo. De esta manera vamos a pasar al ay número 3, que está en el versículo 15. Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Estos hombres religiosos tenían un afán tan grande por hacer prosélitos para la religión judía, que hacían todo lo imposible con tal de lograrlo. Por eso dice, recorréis mar y tierra. ¿Pero con qué objetivo? No era para la gloria de Dios, no era ni por la salvación de las almas, sino para ganar un prestigio personal y decir, todas estas personas yo las gané. Esa era su intención. Se querían lucir y decir, yo lo hice. Bien sabemos que quien hace la obra es Dios y nadie más. Pero ellos lo hacían así. Hacer prosélitos para la verdad y la sincera piedad es una obra magnífica, es una obra maravillosa. Y tal el valor de una sola alma, que ningún precio ha de considerarse demasiado. Ningún precio ha de considerarse demasiado alto. Ningún esfuerzo demasiado penoso para salvar a esta alma de la muerte eterna. Una sola alma ganada para Cristo. Pero ellos se querían lucir. Digno de rescatar aquí es la laboriosidad de los fariseos en ganar prosélitos, cosa que debería avergonzar a los creyentes y congregaciones de la actualidad, que somos a veces tan indiferentes a la perdición de las almas, que no nos importa lo que pase con las almas perdidas. Si ahora tenemos la base correcta del Evangelio y hemos entendido la verdad, entonces deberíamos de ser igual o más laboriosos que estos hombres religiosos, recorrer mar y tierra para predicar el Evangelio y que Dios actúe teniendo almas arrepentidas. Y eso deberíamos de hacer como creyentes. Pero ¿cuál es nuestra realidad? ¿Qué hacemos? Tenemos un mandato aquí al final de Mateo: id y predicad el Evangelio. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos yendo a predicar el Evangelio? Me digo a veces tener pasión por las almas. Estoy dispuesto y quiero recorrer mar y tierra, pero no voy al ministerio de hospitales de mi iglesia, que es aquí en mi comunidad local, donde puedo compartir el Evangelio.
¿Será una característica igual que la de los escribas y fariseos y que el Señor nos diga en este momento, hipócritas? Debemos de tener cuidado, hermanos. Y una ventaja que tenemos en la actualidad es que ya no tenemos que arriesgar nuestra vida recorriendo mar y tierra. Hay aviones ya, hay barcos muy eficientes. Ya no tendríamos que hacer nada de esto. Además, en nuestro país no hay restricción alguna por parte del gobierno, y si realmente tenemos amor por las almas perdidas, entonces tenemos que evangelizar. Y retomando Hechos 1:8, comienzo a compartir las buenas nuevas de salvación. Comienzo en mi casa, con mis hijos, con mi esposa a lo mejor, con mis hermanos, con mis papás, con primos, con sobrinos, según sea el caso, de aquellos que no han aceptado a Cristo. Luego puedo ir con mis vecinos, luego voy con toda la colonia, a lo mejor con toda mi comunidad, y luego me extiendo tal vez al municipio, y más allá voy al estado, y a lo mejor voy también a mi país. Y cuando ya he recorrido todo esto, entonces me voy hasta lo último de la tierra. Estimados hermanos y queridas hermanas, oremos los unos por los otros para que Dios ponga en nuestro corazón un gran amor por las almas perdidas. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado y dar seguimiento en Cristo a estas almas perdidas, lo que conocemos como discipulado, a estos recién convertidos. De lo contrario pasará lo que dice el versículo 15. Les hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Los llama hijos del infierno por su arraigada oposición al reino de los cielos. Estos nuevos prosélitos superaban en maldad a sus maestros. Y los superaban en 2 aspectos. 1, su afición a esas ceremonias ostentosas, a la exterioridad del culto, a lo notorio. También lo superaban en su furia contra el cristianismo. Las cabezas débiles se admiran de la ostentación ceremonial, y los fuertes tienen esto en poco. Y así vemos que Saulo, antes de convertirse al Señor, estaba enfurecido sobremanera contra los creyentes, lo dice Hechos 26:11, mientras que Gamaliel, su maestro, adoptaba una actitud moderada hacia los discípulos de Jesús. Esto está en Hechos 5, del 34 al 39. Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos, pero sí debemos de tener ese amor por las almas perdidas, ir a buscar a las almas perdidas. Y no necesito ir tan lejos. Tal vez en mi propia casa tengo a un alma perdida. Tal vez puede ser mi hijo. No necesito ir hasta lo último de la tierra. Tal vez es mi papá. Tal vez es mi mamá. Tal vez es mi hermano. Tal vez es mi esposo o mi esposa. Entonces ahí lo tenemos. Hay que orar al Señor que nos dé ese amor por las almas perdidas. Y pasamos al ay número 4, que está en los versículos del 16 al 22. Dice el 16, ay de vosotros guías ciegos. Aquí les recuerdo que hay 7 que todos dicen ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, y este es el único que dice ay de vosotros guías ciegos. Este es el único ay que cambia un poco en su estructura y les dice guías ciegos. Porque ellos tenían sobre sí la responsabilidad de tantas personas sobre las que ejercían gran influencia y los inducían a graves errores. Y lo primero que Jesús expone es la doctrina que ellos enseñaban. Dice el versículo 16, si alguno jura por el templo, no es nada.
si alguno jura por el templo, no es nada. Y entonces vemos aquí, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Vemos aquí en este versículo jurar por el templo o por el oro del templo. Versículo 17. Insensatos ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Y vemos aquí cómo les está ya dándoles una pequeña aclaración. Vemos esta situación, pero también habla de jurar por el altar o por la ofrenda del altar. Dice el 18, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Entonces vemos que ellos dejan en libertad por lo primero y obligan por lo segundo, es decir, por el oro y por la ofrenda, mas no por el templo y por el altar. Su ambición era tan fuerte, tan grande era su ambición de estos escribas y fariseos, que le restaban valor a lo que realmente es valioso, el templo, el altar, prefiriendo el oro del templo y la ofrenda para así obtener ganancias sustanciosas. Entonces, lo primero que Jesús expone es la doctrina que ellos enseñaban, y lo segundo que hace Jesús aquí o expone es lo insensato y absurdo de lo que escribas y fariseos hacen y dicen. Y al parecer en aquel entonces el juramento por el templo y el altar se usó con tanta frecuencia, era tan frecuente usar esto, que fue tenido en poco, como que fue perdiendo validez, se fue desvaneciendo. Entonces se inventó un nuevo juramento, el cual, al ser nuevo, parecía más obligatorio. Por eso les dice ahí en el versículo 17, insensatos y ciegos. Y los reprende el Señor, pasando a argumentarles y mostrarles lo absurdos que son ellos. Versículo 17 les dice, el templo santifica al oro, es decir, tiene mayor valor. Y en el 19 les dice, necios y ciegos. Necios y ciegos. El altar santifica la ofrenda y tiene mayor valor. Entonces les dice, insensatos, necios, ciegos. Lo que da la firmeza al juramento es el templo y el altar. No hay en ellos como el oro y la ofrenda. Estos no hacen nada. Y lo tercero que Jesús hace es rectificar el error que tenían ellos, versículos 20, 21 y 22. Rectificar el error que tenían ellos. Todos los juramentos tienen por raíz la santidad del nombre de Dios. Todos los juramentos tienen por raíz la santidad del nombre de Dios. Pero lo que cualquier cosa sagrada tenía era una firmeza. Y era una firmeza obligatoria. Dice el versículo 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Jura, es decir, por todo lo que hay en él. Versículo 21, y el que jura por el templo, jura por él y por lo que en él habita. Y por lo que él lo habita. Entonces, jura por el templo y todo lo que hay ahí, todo lo que él habita. Entonces, vemos cómo Jesús les reprende, les aclara esta situación, les dice lo importante que era el altar y el templo con todo lo que tienen y no darle importancia a las cosas o accesorios pequeños que hay en estos. Cuando se le da la importancia a estas cosas pequeñas, accesorios que hay, entonces llegamos a lo que se llama idolatría. Y comenzamos a lo mejor a adorar o a darle mayor valor a las cosas materiales. Es un grave problema. El templo, con todos sus accesorios, estaba dedicado al servicio a Dios. El altar, con todo lo que se ofrecía ahí, estaba consagrado a Dios.
Y sobre estos lugares moraba la presencia de la gloria de Dios. Pero escribas y fariseos, los escribas y fariseos habían rebajado todo esto, tanto que le dieron más importancia a las cosas secundarias. Por esto Jesús termina diciéndoles lo que tenemos ahí en el versículo 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Qué les estaba diciendo? El cielo tan majestuoso, tan grande, tan infinito. Si juras por el cielo, estás jurando por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él, es decir, Cristo. Todo aquello donde se manifiesta el poder y la providencia de Dios, la gloria de Dios, todo aquello donde se manifiesta esto es sagrado. No se debe de jurar por nada, pero si hay necesidad de jurar, hay que cumplir. Por eso dice Mateo capítulo 5 en su versículo 37, cuando digas sí, que tu sí sea un sí. Y cuando digas no, que tu no sea un no. Y vemos aquí 4 ayes, pero la palabra de Dios es tan profunda la palabra de Dios que el tiempo no es suficiente, no alcanza para seguir y continuar con la palabra de Dios. Hasta aquí nos vamos a detener con el estudio de los 8 ayes. Hemos visto 4, los 4 restantes los estaremos estudiando la siguiente semana. Entonces, vamos 4, son 8 en total, nos faltan 4 y los dejamos para la siguiente semana. Mientras tanto, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra y porque nos ha permitido pues conocer más acerca de escribas y fariseos y analizar nuestras propias vidas. Padre, en este día te damos gracias por este tiempo en el cual nos has permitido cantarte, alabarte, honrarte y glorificarte por medio de estos cantos, Padre bendito, pero también te damos gracias porque nos hablas por medio de tu palabra, nos hablas por medio de tu Biblia, nos hablas por medio de este pasaje, Padre, y te quiero rogar, te quiero pedir que pongas en nuestros corazones un amor sincero por las almas perdidas. Pongas en nuestros corazones, Padre bendito, el ser lo mejor para ti, ofrecerte lo mejor para ti, Padre bendito, y no ser hipócritas como escribas y fariseos. Padre, que si tenemos algunas características como estas que ya hemos mencionado, tú actúes poderosamente en nuestras vidas y que tú seas quien nos ayude, Padre bendito, a quitarlas, nos ayude a corregirnos, Padre bendito, y que tu Santo Espíritu actúe en la vida de cada uno de nosotros. Te doy gracias y te ruego bendigas a mis hermanos, a mis hermanas allá en sus casas, en sus hogares, y que también bendigas tu palabra. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.